Hola María José, Daniel, ¿qué va? Hola, profe. Bien, bien, sí, señor. ¿Y a ti? Bien, bien. Tú estabas diciendo que la semana pasada estabas trabajando en Cartagena. Sí, sí, señor. Tuve que Ah, estar toda la semanita y estuvo duro. bueno, pero tú lo que es chévere, carrocita rica, mar al lado, brisa. No, No, qué chévere. profe. Uy, no, trabajar en calor es durísimo. Termina uno, mejor dicho, exprimido por toda esa sudadera. Ay, sí, eso es lo feo. Uy, sí. Eso es lo horrible, pero bueno, me alegra saber que ya estás aquí en tierra sabrosa, Así es, la profe. tierra de la preservación. Así es. Bueno, a ver, mis hermanitos, Daniel, ¿cómo sigues? Señor, ¿Cómo sigue su persona? ahí, ahí vamos con mucha gripa, mucha tos. Un poquito como maniqueado, pero bueno, tenemos que Sí, todo sí. esté bien. Bien, listo, mis hermanitos, hermanitos. Vamos a trabajar, permítanme un segundito, vamos a mirar aquí cómo trabajamos aquí este asunto. Buenas noches a todos. Hola, hermanita Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profe. Es que mi papá tiene una pregunta. ¿Quién tiene pregunta? Ah, sí, ya tiene la mano levantada. Qué pena con Alexander que se cansa esa mano. Hola, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, es que tengo una pregunta que se me va a acabar el semestre y no la he hecho. Pues, Resulta que en la mayoría, diría yo, en la mayoría de los libros de teología y algunos libros de mano que he leído, aparece referenciada un libro llamado Ibid. Ahí como está en los comentarios, hice un ejemplo. Un tal libro que dice Ibid, pero yo en internet no lo encuentro, o sea, no sé qué libro es ese, pero muchas referencias son de ese libro y yo no sé qué libro es, cuál libro es, cómo se llama, o esas son las iniciales de un libro más, no sé. Y quisiera saber, quisiera leer ese libro porque muchos teólogos, incluyendo esta de Erickson, referencian ese libro y yo no sé cuál libro es. ¿El bien. profe sabe? IBIT página 40 tiene que ver con el autor que acaba de mencionar antes. Es el autor anterior a ese. Es ¿Cómo decir, así? está refiriéndose como, digamos, ese IBIT está en pie de página. ¿Sí? Como está en pie de página, entonces se supone que está hablando o se está mencionando ahí al autor anterior a ese que está mencionando ahí. El autor anterior a Ibid. Se supone que en pie de página deben haber ya uno, dos, tres autores. Ibid de pronto es el que está ahí y hay que mirar a quién mencionó antes en pie de página. ¿Quién fue el anterior que mencionó? Y ese sería el Ibid. Bueno, sí, profe, gracias por sacarme la ignorancia. O sea que eso es como un código de referencia o algo así, Sí, ¿cierto? sí, es básicamente para decir el mismo autor anterior. El mismo anterior, pero ahora en la página 40. Sí, el mismo autor que viene mencionando anteriormente en la página 40. Gracias, profe. Gracias. Se ríe Chanel. Vale. Tranquilo, está bien. Esa es la idea que podamos ayudar en alguna cosa. Bien, mis hermanos. Vamos a ver algo que se llama escatología, mis amados hermanos. Pero cuando uno ve escatología, ahora, hay muchas cosas que se quedaron de la palabra de eclesiología, de la iglesia. Lastimosamente,
cuando nosotros vamos a ver teología 3, teología 3 es la única materia que meten 4 temas grandes a esta teología. Porque la teología 1 y 2, cada una lleva 3 temas. Entonces es un poquito más ampliecita para trabajar algunas cosas. Cuando ya llegamos a teología 3, pues meten un tema más amplio y los temas son grandes, realmente muy amplios. Entonces van a quedar muchas cosas volando. Entonces lamento mucho, hermanos, que hay cosas de la iglesia que quedan ahí como en el aire, que uno puede trabajar lastimosamente. Ya les tocaría que cada uno siga avanzando en la lectura de los diferentes autores referente a la parte de la eclesiología. Ahora vamos a ver lo que es la escatología. Y como tal, vamos a tener también algunos temas para ver, pero hay otros que no vamos a alcanzar a ver por cuestión de tiempo. Entonces, aquellos temas que de pronto no se logran ver, esperamos que puedan ampliarse con las lecturas que se tengan al respecto. Bien, ustedes tienen que entregar una lectura. ¿Sí entregaron una lectura de este tema? Acerca de la escatología como a nivel general. Bueno, quiero escuchar cómo le fue con la lectura. Quiero saber qué tal la lectura, cómo le fue, chévere la lectura, difícil, interesante, se aprende algo, no se aprende nada. Hábleme pues por favor de esa lectura. ¿Quién arranca? De a uno por favor, porque no todos al tiempo. A ver, hermano John. Están tímidos los compañeros. Profe, los 2 términos que yo no conocía, la escatomanía y la escatofobia, que yo no sabía que existían, o casi los define el libro, pero sí, realmente escatomanía me llamó mucho la atención ese término, porque es como ver la escatología en todo y ver que todo está relacionado y como ponerse el filtro para leer todo y creer que todo tiene que ver con escatología, todos los temas. Y escatofobia, el tema, por lo menos allá, pues de la iglesia donde yo crecí en mi fe, mucha gente tenía miedo de leer, literalmente, profe, tenía miedo de abrirle el libro de Apocalipsis y leerlo, porque eso hablaba de juicio, de la bestia, del diablo, de cosas, y entonces como que nadie estaba al nivel de llegar a sentarse, leerlo y entenderlo. Entonces eso era por allá, quién sabe para quién, que estudiará muchos años. Entonces el cristiano del común, en la iglesia de donde yo conocí al Señor, el cristiano del común no leía el Apocalipsis porque era muy complejo y asustadizo. Entonces esa escatofobia como de no saber, de no querer, yo también lo relaciono con eso, como que es un conocimiento tan grande, tan amplio y tan de revelación de Dios que uno no se sentiría pues capaz de entender esos misterios. Pero no, realmente yo creo que, y creemos, yo creo que si Dios permitió que fuera escrito y que fuera público, es porque se puede leer, se puede entender. Habrá que mirar qué herramientas usar para hacerlo de la mejor manera, pero no es como lo escribí en mi trabajo. La escatología en últimas no es como un enigma codificado que solo unos pocos lo puedan ser acertados en entender. Yo creo que no. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda del estudio, la academia, pronto la hermenéutica para entender varias cosas. Pero resulta que esos 2 temas, esos 2 términos me llamaron muchísimo la atención, profe. Bien, gracias, mi amado hermano, muy amable, gracias. A ver, Henry, ¿ya leí un poquito del asunto de la escatología? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Más, Hola, profe, ¿cómo vamos? profe, ¿cómo está? Buenas, compañeros. Qué bueno verlos, ya por acá. Hermano Henry, en cuanto a la lectura, ¿qué tal? ¿Qué le ha dejado la lectura de la escatología? ¿Pudo hacerla o todavía acá estamos como tranquilo? Cuénteme pues. Pues, profe, sí, la lectura es interesante. Lo pone a uno a reflexionar. Es una lectura que
a pesar de que, pues, digamos, estos temas ya, pues, a nuestros días son más comunes. Escuchando ahorita al compañero, creo que me levanté también en una cultura muy parecida, donde al libro de Apocalipsis se le tenía mucho temor, mucho miedo de abrirlo. Quizá por el desconocimiento, quizás bueno, no sé cómo explicarlo, pero también me levanté en esa cultura de que se predicaba de todo menos de Apocalipsis. Pero pues la lectura me llama la atención porque pues digamos que lo que me permite ver el autor es que hay que evitar los dos extremos, ¿no? Ni volvernos fanáticos, pero tampoco llegar al punto de no tocar estos temas, siendo que en el futuro tendrán que ser temas que seguramente tendrán que ver con nosotros o en este caso con la iglesia. Entonces, pues, me parece que, perdón, me parece que el tema es interesante. Creo que la Biblia, o más bien dentro de la Biblia está incluido el libro de Apocalipsis, y pues creo que como cristianos responsables, nuestra tarea de esto, pues a manera de aplicación, creo que nuestra tarea pues es documentarnos, mirar diferentes autores, de pronto no casarnos con uno, sino mirar la postura de diferentes autores, diferentes comentaristas que seguramente nos van a dar mucha luz y seguramente pues vamos a tener un equilibrio teológico frente al tema de la escatología. Pero en sí es muy interesante. Gracias, mi hermano, muy amable. María José. Bueno, profe, a mí la verdad sí me gustó bastante la lectura. Es chistoso porque a mí no es como que en mi iglesia haya sido como, no, no vamos a hablar de este tema o no, que quien lea Apocalipsis, sino es como los temas complejos para después. Y nos ha pasado mucho eso, que es como, esto es un tema complejo de explicar, o sea, como que a la iglesia le cuesta entenderlo, entonces dejémoslo para después. Y así hemos vivido, mejor dicho, bastante tiempo y a mí siempre ha sido un tema que me llamó la atención. De hecho, nos dijeron algo los semilleros de escatología y así yo fui como voy a meterme en uno de ellos porque siempre he querido saber de eso. Pero si hablamos ya del libro y del autor y de lo que él plantea en el libro, me parece muy interesante cómo dice que este tema, esta doctrina también es algo que nos llama a ser diligentes en la labor que Dios nos ha puesto en la tierra, que no siempre es como no, que los salmos, que los proverbios, que yo confío en Dios, que Dios ayúdame, que yo te amo, Señor, que te alabo, que en el momento de aflicción te necesito. Pero también es importante leer este tipo de temas porque es el final de los tiempos y como Jesús también en su propósito puso un final que ya fue hace mucho tiempo y que para nosotros también fue un final y un comienzo en nuestra humanidad, pero como realmente también Dios por medio de sus libros nos llama a orden, a la diligencia, al hacer las cosas del Señor en el tiempo que Él nos ha mandado, porque la vida no es para siempre. De hecho, leía hoy en mi devocional lo que conocemos de que los días son malos, entonces pues debemos ponernos realmente en lo que estamos y también me interesaba mucho cuando decía el libro, la lectura, que hace leer de una manera intencional, profunda, pero con mucho cuidado, ¿no? Con mucho tacto. No es como que lo hago porque me dio curiosidad y ya, o porque quiero saber qué es todo eso del final, de los dragones, de todo eso, sino leerlo realmente con un propósito bíblico, que Dios sea por medio del Espíritu Santo trayendo esa revelación, por ejemplo, las cosas que están implícitas en el libro para conocer. O sea, no hacerlo humanamente, sino realmente pedir al Señor dirección para estudiarlo, que no es algo que se toma tampoco como ciencia ficción o algo así, sino que realmente tiene que ser por medio del Espíritu Santo que se haga el estudio de esta doctrina, que claramente es por medio de la Biblia. Y nada, profe, me gustó mucho la lectura. Vale, muchas gracias. Cuando hablamos de escatología, la palabra escatos, que significa finales, últimos tiempos,
Entonces estamos hablando del estudio de las últimas cosas. Esa es la palabra escatología. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando van a ver una película de esas que colocan de moda, que todo el mundo quiere ver una película. Uno cuando va a ver una película, uno ya sabe, sin necesidad de verla, uno sabe que los buenos van a ganar y que al final se van a celebrar los buenos. Uno ya tiene la idea de cómo una película al final, ¿sí o no? Pero uno quiere ver todo el proceso, uno quiere saber qué es lo que pasó, con quién se metió, cómo fue la lucha, contra quién es la cuestión más dura. Las turcas no dicen. Es que las turcas nos duran un año para poder saber cuál es el final. Bueno, hasta 2 años. Entonces, lo importante aquí es que cuando nosotros vamos a hablar de escatología, lo lindo es que es una película de la cual ya conocemos el final. ¿Sí? Usted habla de escatología y usted ya sabe que el final es que Dios va a vencer. Dios sale venciendo. Eso es lo chévere de la escatología. Dios va a vencer. ¿Sí? Dios va a vencer el mal, como dijimos en la clase anterior, pero aparte de que va a vencer al mal, va a vencer al enemigo. ¿Sí? Y Dios va a ser el Señor y va a reinar. Eso ya lo sabemos, pero bueno, ¿y ahora cómo va a ser esto? O sea, el proceso de aquí, desde la hora hasta ese momento, cuando Dios venza completamente al mal, delante de nosotros y todo, ¿cuál será todo el asunto, no? ¿Cuál es ese proceso? Entonces, cuando pensamos en los tiempos del fin, pueden asaltarnos varias emociones. Ustedes alcanzaron a ver, hay una, temor. La gente le tiene miedo en ocasiones a saber del final de los tiempos. No, pastor, no me venga a predicar aquí porque qué cosa tan difícil de predicar Apocalipsis. Mire, Apocalipsis es tan lindo que yo hablo de Navidad en Apocalipsis. ¿Han hablado alguna vez de Navidad en Apocalipsis? Leas el capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de que este niño, el dragón fue a tragárselo, pero no pudo. Está hablando del nacimiento de un niño. Ese nacimiento de un niño, capítulo 12, es el nacimiento de Jesús. Ahí es Navidad. Yo prediqué capítulo 12 de Apocalipsis en Navidad, hablándole del Señor que nace en Navidad, pero tiene la victoria. Ahí le dejo al pastor John Alexander para que predique. La Navidad del Apocalipsis capítulo 12. Es lindo, realmente lindo. Hermanita Mercedes, ¿le paso los puntos de la predicación? Profe, no, aprendí con la lectura para relacionarla, o aprendí a relacionarla con el semillero que tiene la universidad, del cual yo hago parte, ¿no? Que se llama el semillero de escatología de la esperanza, así se llama. Están con Luis Gómez. Exactamente. Y entonces, en primer semestre, que cuando yo me inscribí, yo dije, ay, qué bonito nombre tan poético. Hasta hoy, hasta esta semana, que aprendí, obviamente, que es pues un enfoque de la escatología. Entonces, bueno, eso para mí entonces fue la ganancia, además, de la lectura. Bueno, qué chévere, qué bendición. Entonces, mis hermanos, lastimosamente mucha gente se acerca a Apocalipsis y a los tiempos finales con miedo, con temor. Sí, conozco gente que dice, no me hable de esto. Otros se acercan con ansiedad, ¿cierto? Otros con incertidumbre. Y otros con la certeza que es como si estuviésemos viendo una apasionante película de la cual ya sabemos cómo concluye en victoria. Y nosotros como discípulos de Jesucristo, lógicamente, tenemos asegurada la eternidad a su lado. En otras palabras, todo esto que tiene que ver con escatología es para usted y para mí, y para quienes profesamos nuestra fe en Él. Tendremos un final feliz, mejor que la de la telenovela, ¿sí? Mejor que esa. Ahora, ¿por qué el final es feliz? Porque Él mismo lo menciona en Apocalipsis 22:5 y 24:8 y 21:8, 22:5. No habrá allí más noche y no tendremos necesidad de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Hermano, eso es un final feliz. Es más, 21:8 dice, y no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque todas esas cosas pasan. Eso es un final feliz, feliz. Entonces, en lugar de sentir un poco de temor, la gente debería sentirse feliz y dichosa porque, ¡uy, qué maravilla! Vamos a ver cómo es que terminamos. Siempre queremos ver el final. El final es algo que no nos queremos perder. Bueno, pues ahí está el final. El final es que va a ser chévere, va a ser el final, un final maravilloso. Entonces no tengamos temor realmente. Debemos enseñar a la iglesia que no tenga temor de Apocalipsis. No deben tener temor de Apocalipsis. Porque es un libro maravilloso. ¿Sí? Es cierto que vivimos periodos convulsionados, pero debemos prendernos de la mano del Señor, ya que si lo hacemos, lo que se avecina es esperanzador. O sea, nosotros sí podemos vivir frente a un mundo convulsionado con esperanza. Frente a un mundo de caos, podemos vivir con esperanza. Eso es lo lindo para nosotros. Mientras que los demás, que no tienen a Dios en su corazón, van a vivir un mundo de caos sin esperanza. Preocupados, ¿sí? Pero preocúpese si no es de los 144,000. Sí, sí, pero si es de ese grupito. Sí, ahora, nosotros tenemos, ¿verdad? Un mundo esperanzador. Basta que perseveremos, porque ya nos habla de perseverar. El futuro que tenemos delante de nosotros es un futuro de gloria, un futuro de bendición. Es el futuro que nos espera. Cuando Jesucristo apareció al apóstol Pablo, al apóstol Juan en la isla de Patmos, para darle la revelación del Apocalipsis, le dijo, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, ¿cierto? Y guardan lo que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, note lo que se dice, bienaventurados, es decir, dichosos, felices los que leen el Apocalipsis. No, qué miedo los que leen Apocalipsis, diciendo, felices los que leen Apocalipsis, felices los que escuchan esas palabras, los que entienden y las guardan en su corazón, viven de acuerdo a lo que está en esa palabra. Dice, felices, dichosos, porque el tiempo está cerca. Dichosos, siéntanse felices, porque ustedes están bendecidos y están con el Todopoderoso, están con el Salvador, están con el Rey, están con todo. No, hermano, esto es una maravilla. No, para mí Apocalipsis es una maravilla. Y yo arranco. Cada vez que tengo que hablar de Apocalipsis, que no es tan seguido, pero cada vez que hablo de Apocalipsis, yo arranco diciendo que Apocalipsis habla del Jesús Todopoderoso. Porque ustedes van a ver Apocalipsis capítulo 1, y en el capítulo 1 nos va a mostrar a Jesús como el Todopoderoso, el Pantocrator, que es el que el capítulo 1, versículo 8, Jesús el Pantocrator, el Todopoderoso. Si arranca el texto, capítulo 1, diciendo que Jesús es el Todopoderoso, pues ya en adelante todas las bestias que aparezcan y todas las cosas raras que aparezcan, pestes y hambre y todas las cosas que aparezcan, pues hermano, eso no tiene nada, no tiene sentido porque estamos frente al Todopoderoso, estamos con el Todopoderoso. ¿Sí me van a entender? Entonces, el Todopoderoso es la introducción de todo lo que va a venir de ahí en adelante. Y hasta la bendición del Apocalipsis, amado. Estamos con el Todopoderoso. Y nos vamos a ver que es todopoderoso aún desde antes de nacer. Y cuando nació, el enemigo no lo pudo tocar, no lo pudo tocar. Ahora mucho menos que ahora es el rey todopoderoso. No, qué maravilla. Bien, amados hermanos. Quiero que arranquemos viendo un video. Arranquemos viendo un video, porque creo que aquí está el asunto de lo que quiero que veamos. Pero es que está aquí todo este. Perdón, yo me acomodo y vamos a compartir aquí, y aquí. Permítame, yo amplio, porque yo veo que esto no está tan amplio. Voy a colocarlo por acá, está aquí para que lo veamos completamente. Observemos. 。
Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio
sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir, pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Bien, mis hermanitos. Espero que nos han dormido después de esta tremenda película que nos mandaron acá. Perdón, profe, ¿cómo se llama este video? Cielo y tierra, creo que se llama. Cielo y tierra. Ya les envío el link para que ustedes lo puedan ver. ¿Dónde es que lo tengo en el email? Perdón, es que tengo el link. A ver, un momento. Permítame, yo hago aquí algo. Sí, se llama Cielo y Tierra. ¿Listo? Ahorita lo envío porque voy a colocar otro más adelante. Mis hermanos, bueno, entonces en este punto estamos tratando de mirar cómo poder comprender el escatón, ¿cierto? El final de los tiempos. ¿Cómo comprender el escatón? Cuando uno ve un videito como este tan sencillo, pero con una explicación, me parece muy adecuada para poder entender qué es lo que está haciendo Cristo y qué es lo que está haciendo Dios con nosotros en la tierra. Pues yo creo que nos queda un poquito más claro de qué trata el escatón, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ayuda? ¿Quedaron preguntas con ese video? ¿Algún comentario? Yo, profe, un comentario que si realmente predicamos el evangelio en conjunto, o sea, completo, digámoslo así, el evangelio de Cristo lo predicamos completo, tiene que sí o sí haber un tema de escatología, porque en la escatología se ve el cumplimiento pleno del evangelio. ¿Sí me hago entender? Entonces, si realmente predicamos el evangelio, en algún momento tenemos que sí o sí predicar escatología. Y si no, el evangelio sería solamente nuestra salvación y ya. Y muérase y va para el cielo. Pero no es así. Es como otra vez como el video, como esa renovación del mundo y como ese cielo en la tierra y la tierra en el cielo y el hombre con Dios otra vez. Por lo tanto, la escatología hace parte del evangelio. Y si no se enseña, sería incompleto. Quedaría mucho. Quedaría mucho y quedaría solamente como la idea de ese angelito que sale de la tumba donde dice en paz descanse, saliendo para el cielo. Allí nomás quedaría así. Y creo que muchos tienen el concepto, muchos cristianos tienen el concepto que nosotros vamos a la tumba y que llega un momento en que salimos allá como ángeles volando para el cielo. Creo que es el concepto de muchos. Y es más, es la esperanza de muchos. Pero pocos tienen el concepto de que es que Dios está haciendo cielo nuevo y tierra nueva. Se nos olvida ese texto del capítulo 21, 20 y 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Dios está haciendo todo. ¿Sí? Es decir, una nueva ciudad, un nuevo mundo, unas nuevas personas con nosotros, ¿no? Metidos ahí. Pero está haciendo todo nuevo. Esa es la escatología que hay que enseñar. Dios está haciendo todo nuevo, ¿sí? Es como si dijéramos, Dios está haciendo un edificio grandote para todos los cristianos para vivir. Entonces, mira a ver si usted va a pagar su apartamento porque vaya, es que nos vamos. Y alista el trasteo, hermano, porque nos vamos. En Mercedes. Profe, cuando estaba leyendo era en la otra clase, fuera para esta, no me acuerdo. La lectura sobre
sobre la escatología, ¿cierto? Para ir a esta, ¿cierto? Ay, pero yo a veces me embolato con las dos clases, qué pena. No importa, tranquila. Bueno, entonces yo preguntaba, ay, entonces, ¿dónde queda Israel? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es una escatología desde el punto de vista cristiano, pero obviamente los judíos también tienen su propia perspectiva de la escatología. Entonces, para ellos el ascenso de Israel, y que en alguna parte de la lectura lo decía, es el Israel étnico, la nación. Y esa escatología tuvo cumplimiento en algún momento, independientemente de que ellos todavía están esperando el Mesías. Esos hechos primeros del final de los tiempos ya tuvieron una parte de cumplimiento con el establecimiento del nuevo Estado en 1948. Entonces digo yo, ahora también viendo el video, si un judío está en Jerusalén, ya hay una intersección y ellos tienen esa concepción de la tierra, que ese lugar es el único lugar sobre la tierra en donde hay bendición, donde se unen las dos bendiciones, la bendición de las personas con la bendición de la tierra. Esa es una concepción también que tienen tradicionalmente los judíos. Entonces, ¿dónde queda esa perspectiva que también podría ser bíblica? Y bíblica teniendo en cuenta pues la parte de ellos, ¿no? Ah, bueno, y también a Pablo que lo relaciona un poco en que Israel no ha sido desechado. ¿Dónde queda esa perspectiva, profe? Se anula. De hecho, esa fue una de las preguntas que hice yo en el trabajo, que si se anula, o sea, si definitivamente bajo las perspectivas que analizó Erickson, se anula este enfoque, el enfoque de Israel como ¿qué? Bueno, como lo que dije, pues, como el cumplimiento del profético. Étnico. Bien, mi hermanita Mercedes, gracias por la pregunta. Israel, hablando de los judíos, Israel está esperando al Mesías, ¿cierto? Es decir, está esperando que de todos modos se cumplan las profecías. Porque viene el Mesías y están esperando que el Mesías le lleve a gobernar el mundo. Están esperando que el Mesías cumpla todo lo que se ha dicho. Lo que dice, por ejemplo, Isaías 11, 1, 2, 3, donde habla que entonces el cordero pastará aquí con el león y el niño con la víbora. Está esperando que suceda eso. ¿Quién lo va a dar? Ese Jesús que están esperando. Es decir, están esperando lo mismo desde otra perspectiva, pero si ustedes se fijan, es la misma esperanza que ellos tienen. Están esperando a un Cristo, a un Mesías, a un ungido enviado por Dios que va a cumplir lo que los profetas han dicho, donde habrá justicia, donde podrá vivir en paz y donde no tendrán problemas con los vecinos. Es lo mismo desde la perspectiva. Nosotros estamos esperando exactamente lo mismo, pero con cielo nuevo y tierra nueva. Y estamos esperando que ese Jesús que está vivo sea el que vuelva por su pueblo. Mira, es que ellos están esperando hasta la primera parte, pero están esperando que suceda eso. No sé si me hago entender ahí. Bien. Entonces, vale. Sí, Sara. La segunda venida para nosotros, para ellos sería esa primera venida. Ellos están esperando que venga un Mesías. Es más, hace como un año, hace como un año, hace como un año yo escuché que se había presentado un Mesías en Israel y que todo el mundo estaba diciendo, este sí es el Mesías. Yo no sé si ustedes vieron la noticia. Un señor como unos 40 años aproximadamente, vestido como todo un rabino, bien elegante, y la gente le seguía y todo, y él manifestaba que era el Mesías. Y muchos estaban creyendo. Recuerde que ellos están esperando el Mesías. Ellos están a la puerta de dónde sale el Mesías. Bien, eso, dos. Para los judíos es demasiado importante el templo. Por eso la lucha tan tremenda que hay por Jerusalén. Porque ahí está el templo del Señor en Jerusalén. El templo de Dios para ellos significa toda la vivencia del Antiguo Testamento. Toda la relación con Dios depende de lo que del templo. Por eso para ellos el templo es muy importante.
Ahora, es que en Jerusalén no solamente están los judíos, porque en Jerusalén están también los musulmanes, que también para ellos el templo, la mezquita, es demasiado importante. Así como para los judíos el templo es importante, para ellos la mezquita es importante. ¿Sí? Entonces, la lucha es la lucha por el poder. ¿Quién se queda con el templo? El templo, por eso termina siendo algo importante en Apocalipsis. Ahora, fíjense que Ezequiel, que es uno de los que da profecías apocalípticas, Ezequiel termina el libro hablando del templo. Porque en la primera parte, en los primeros capítulos, él se da cuenta cómo Dios está en el templo, pero que Dios no está contento en el templo por todo lo que pasa dentro del templo. El templo está lleno de pecado hasta el capítulo 10, capítulo 8, creo que es, capítulo 8, sí. Y en el capítulo 8 dice que Dios se levantaba del templo, el templo queda solo, queda sin morador, es decir, sin Dios. La gente va y sigue adorando ahí en el templo, pero ya no está Dios, Dios ha sido levantado. En el capítulo 48, 40 al final, pero sobre todo creo que el 48, nos muestra cómo Dios regresa a su nuevo templo, a la santa ciudad, y Dios aparece en el templo y llena el templo, y cómo ahora los que van a llegar están llenos de gozo porque están en la presencia de Dios. Dios siempre ha llenado el templo desde el principio hasta el final. Para Dios es importante el templo. Por eso la importancia de tener relación con Dios. O sea, el templo es importante por la relación que tiene con el ser humano. Es el centro, es la intercesión, que llamamos, ¿no? Es la intercesión entre Dios y los hombres. Ahí ese colorcito morado que colocaron ahí, el color lila, en el video, ¿no? Es la intercesión que une a los dos mundos. Lo que nos une con Dios es el templo. Pero lo importante del templo no es el templo, las cuatro paredes. Lo importante del templo es el sacrificio en el templo. Lo importante del templo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la que realmente une a la tierra con el cielo. Es la que baja al cielo a la tierra. Es la que lleva a la tierra hacia el cielo. Es la que se encuentra en las nubes entre la tierra y el cielo, donde están allí las relaciones hermosas. Esas relaciones hermosas, es parecido a la relación. Bien, el templo termina siendo importante, ¿no? Por la obra que Dios hace allí y porque es la que une. Y es la que realmente hace la obra perfecta para que todos nosotros seamos librados del pecado para poder acceder ahora sí al reino nuevo, al reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Bien, ahora permítame, voy a presentar otro video y este video tiene que ver con, perdón, porque tiene que ser por acá, por este lado, a ver. Tiene que ver con la venida del Señor. A ver, yo creo que está por aquí, perdón, vamos a ampliar. El día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica.
Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Bueno, mis hermanos, el día del Señor será como nos imaginamos el día del Señor, la venida de Jesucristo, ¿no?
tantas cosas que se han hablado de la venida de Jesucristo, cómo será el final, cómo será la venida de Jesucristo. Y a veces hasta nos inventamos cómo será, ¿no? Inventamos cosas. Uno escucha mucho qué decir de la venida de Jesucristo. Que va a venir que va a venir a escondida, no, que va a venir de día, no, que va a venir de noche, que va a venir por un grupo, no, que después vendrá por otro grupo, no, que por aquí, que por allá, ¿cierto? Entonces siempre es un poquito como complicado tratar de hacer tantas doctrinas, o sí, sacar doctrinas de ciertos textos que nos llaman la atención y que nos gustan. Y creo que a veces esas doctrinas, esos textos, más bien, esos textos no los comparamos con los demás textos o no los juntamos con otros textos para saber exactamente cómo es que es el asunto. ¿Sí? Y como la Biblia no es tan clara en asuntos escatológicos desde el punto de vista cronológico, porque no, cronológicamente no sabemos qué es lo que viene después, qué viene después, qué viene. No hay claridad realmente. Uno va a mirar Apocalipsis y Apocalipsis tiene un montón de cosas y cómo entiendo esto. Al fin van a ver primero los sellos, después las trompetas, después vienen las copas, cómo es el asunto, ¿no? Entonces, como no tenemos claridad de una cronología de Apocalipsis, entonces nosotros queremos tratar de montar la cronología de nuestra manera. ¿Sí? Hermano John Alexander, cuéntenos de su cronología. No, profe, yo creo que no hay que ser, no hay que ser, fíjese que los más estudiosos de la época de Jesús y los más entendidos y los que supuestamente sabían, vino Jesús, se les paró enfrente y no lo conocieron. O sea que sería de pronto soberbio llegar a creer que tenemos la verdad. Dios nos puede sorprender. Y de pronto aquello que me motivó a alzar la mano es que ahorita en este tiempo, pues bueno, muchas cosas van surgiendo, otras cosas se van replanteando. Por ejemplo, predicadores y ministerios y predicadores de sana doctrina, entiéndase bien, quiero resaltar eso de sana doctrina, están volviendo al pensamiento de que el rapto y la segunda venida de Cristo no son dos eventos distintos, sino el mismo, uno solo, ¿cierto? Y yo he escuchado, y es que uno escuchando los argumentos y uno dice, wow, tiene razón en muchas cosas, tiene razón en muchas cosas. Los que creemos que son eventos diferentes, distintos, también hay argumentos para pensar que son cosas distintas, pero yo creo que he llegado a la conclusión de que independientemente de que tengamos o no la cronología de los eventos y de que el rapto sea primero y 7 años después es la segunda venida de Cristo, o de que sean el mismo evento, porque existe la posibilidad de que sea el mismo evento, ambas cosas, de todas maneras hay que estar preparados. Así lo entendamos al revés, al derecho, si primero cae la cabeza del dragón y si primero pasa esto, si primero lo otro, lo importante es estar preparados. Yo creo que por ese tipo de cosas yo no le discutiría a nadie. Yo creo que a pata y mano no me peleo con nadie de pensar, mire, que es que primero va a pasar esto, luego esto, luego esto, luego... No, sinceramente amo al Señor, tengo una sana y buena comunión con Él y espero no apartarme. Es lo que le pido al Señor, pero por esos temas no discutiría con nadie, más sin embargo yo sí soy de las personas que me gusta escuchar otros pensamientos, otras ideas y creo que sí, realmente hoy en día yo ya no doy por sentado de que sean dos eventos diferentes, hablando de rapto y segunda venida de Cristo, por ejemplo. O sea que usted es de los míos, qué bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, eso, mis amados hermanos. Voy a pedir que durante 2 minuticos, 3 minuticos, descansemos 3 minuticos. Listo, mis amados hermanos, 3 minuticos y ya volvemos.
Bien, mis hermanitos. Aquí corren, qué pena con ustedes. Pero ya nuevamente estamos acá, retomando. Bien, entonces como vamos a hablar de las últimas cosas, es importante, antes de hablar de algunos puntos que me parecen vitales tener en cuenta, yo quiero que tengamos un concepto claro de lo que está pasando en el Apocalipsis. Pero para ello, entonces me voy a valer de otro video. Ustedes saben que esta gente coloca unos videos buenos y nos hablan de Apocalipsis. Yo quiero que ustedes los veamos. Porque después de esto ya nos quedan algunas cosas claras y podemos trabajar sobre lo que ya está mencionado. ¿Listo? Hoy los mantuve a punta de videitos. Vean qué chévere. No había hecho eso, pero vean. Es que son buenos los videos, estos videitos de esta gente. Realmente sí me parecen interesantes. Permítame que yo acomodo para que yo pueda cuadrar ahorita acá. Estos videos que ellos presentan son videos, aquí son dos de Apocalipsis. Vamos a tratar de, a ver si alcanzamos a ver los dos en este momentico. Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan, lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos, extraídos del Antiguo Testamento, y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad.
Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas. Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento. Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, creador verdadero, quien es santo, santo, santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con 7 sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha, pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización, fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono. Y juntos son adorados como el único verdadero Creador y Redentor. Y así, el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los 3 ciclos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello, y cómo las 7 trompetas emergieron del 7º sello. Son como una muñeca rusa. Cada 7º elemento contiene a los siguientes 7. También nota cómo cada una de las series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Y Juan ve 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el 5º sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios, como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre.
El sexto sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es 144,000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó, así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado. Así que cuando él mira este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham. Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del día del Señor. Ahora, con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la sexta trompeta libera a los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el Cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del Cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en 2 visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar, y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del Cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias. Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece, que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7, y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores, y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente, piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón.
Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la Iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la Iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas, conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la Iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. Pero ¿quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia? Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Bien? Bueno, vamos a ver la segunda parte, que me parece vital que no nos quedemos como en la mitad para tener claridad del mensaje de Apocalipsis para poder después hablar sobre todo este asunto. Apocalipsis, la revelación de Jesús dada a Juan el profeta. En el primer video exploramos la forma en la que Juan compuso esta profecía apocalíptica como una carta circular para las 7 iglesias de Asia Menor, para retar y consolar a esos cristianos que estaban sufriendo de apatía y de persecución bajo el Imperio Romano. También nos encontramos con el principal símbolo que Juan usa para identificar a Jesús, el Cordero Inmolado, quien conquistó a sus enemigos al morir por ellos. Él es quien abre el rollo conteniendo los propósitos de Dios de traer su reino a la tierra como existe en el cielo. La apertura del rollo trajo juicios de advertencia similares a las plagas de Egipto, y al igual que Faraón, las naciones no se arrepintieron. Luego, Juan introdujo el ejército multiétnico del Cordero y el rollo abierto reveló su extraña misión. Esta misión es seguir al Cordero llevando testimonio de la justicia y la misericordia de Dios a las bestiales naciones, incluso si eso les acarrea la muerte. Y ellos conquistarán a la bestia al entregar sus vidas, justo como lo hizo el Cordero. Y es esto lo que moverá a las naciones al arrepentimiento. En el resto del libro, Juan completará su retrato de esta bestia y de su guerra contra el pueblo de Dios y cómo termina esta historia. Después de las 7 trompetas, Juan interrumpe el ritmo de los 7 con una serie de visiones a las cuales él llama señales. La palabra literalmente quiere decir símbolos y estos capítulos están llenos de ellos. Estas visiones exploran en mayor profundidad el mensaje del gran rollo abierto. La primera visión revela la batalla espiritual cósmica que estaba detrás del sufrimiento de las 7 iglesias debido a la persecución romana. Es una manifestación de ese antiguo conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La serpiente, que representa la fuente de toda maldad, se muestra aquí como un dragón. Ataca a una mujer y su simiente. Ellos representan al Mesías y a su pueblo. Luego, el Mesías derrota al dragón a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. Ahí, el dragón inspira odio y persecución hacia el pueblo del Mesías. Pero ellos conquistarán al dragón al resistir su influencia, incluso si él los mata. Juan está intentando mostrar a las iglesias que ni Roma ni ninguna otra nación o ser humano es el verdadero enemigo. Hay poderes espirituales oscuros obrando, y los seguidores de Jesús anunciarán la victoria de Jesús permaneciendo fieles y amando a sus enemigos, justo como lo hizo el Cordero Inmolado. La siguiente visión de Juan recuenta la historia del mismo conflicto, pero en esta ocasión con el simbolismo terrenal de las visiones de animales de Daniel. Juan ve 2 bestias empoderadas por el dragón. Una de ellas representa el poder militar de las naciones, quien conquista a través de la violencia. La otra simboliza la maquinaria propagandística de la economía que exalta su poder como si fuera divino.
Estas bestias demandan una completa lealtad de las naciones, simbolizada por la colocación de la marca de la bestia y su número 666 en la frente o la mano. Ahora, esta es la infame imagen, y no descubrirás su significado leyendo titulares noticiosos. Aquí Juan está haciendo una clara referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Primero que nada, esta marca es el anti-Shema. La escritura en la frente y la mano es una clara referencia al Shema, una antigua oración judía de lealtad a Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Esta oración también se escribía en la frente y la mano como símbolo de la dedicación de todos tus pensamientos y acciones al único Dios verdadero. Pero ahora, las naciones rebeldes demandan lealtad hacia sí mismas y obligan a todos a decidir a quién seguirán. Luego está el número de la bestia, que ha fascinado a los lectores durante miles de años. Pero este no era un misterio para Juan. Él hablaba hebreo y griego, y las letras hebreas también eran números. Si deletreas las palabras griegas, Nerón, César, y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. Ahora, Juan no está diciendo que Nerón era el único cumplimiento de esta visión. Nerón es solo un ejemplo reciente del antiguo patrón presentado por Daniel, en el cual las naciones se convierten en bestias cuando exaltan su propio poder y seguridad económica como si fuera un dios falso, y luego demandan completa lealtad de las demás naciones. Así que Babilonia era la bestia en el tiempo de Daniel. Pero este imperio fue sucedido por Persia, Grecia y ahora por Roma en el tiempo de Juan, y lo mismo para cualquier nación posterior que actúe de la misma manera. Levantándose en oposición a las naciones bestiales y al dragón, está otro rey. Es el Cordero Inmolado. Él está con su ejército, quienes han dado sus vidas para seguirlo. Y de la Nueva Jerusalén sale su canto de victoria a las naciones, en lo que Juan llama el Evangelio Eterno. Y ellos llaman a todos a arrepentirse y a adorar a Dios y a salir de Babilonia, quien caerá, porque sus días están contados. Luego Juan mira una visión del juicio final. Está simbolizada por dos cosechas. Una es una buena cosecha de grano, mientras el Rey Jesús viene para reunirse con su pueblo fiel. La otra es una cosecha de uvas para hacer vino. Representa la intoxicación de la humanidad con el mal. Ellos son llevados al lagar y pisoteados. Ahora, a través de todas estas visiones de señales, Juan está poniendo una clara elección delante de las 7 iglesias. ¿Resistirán el engaño de Babilonia y seguirán al Cordero, o seguirán a la bestia y sufrirán su derrota? Ahora que la elección es clara, Juan continúa con un ciclo final de 7 juicios divinos simbolizados por el derramamiento de 7 copas. Ahora, sabemos por el rollo del Cordero y por las señales en forma de visiones que muchos de entre las naciones sí se arrepienten. Pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la 6ª copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta 6ª copa se refiere a una batalla real del futuro. Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la 7ª copa. Es la 4ª y última representación del día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero, y ahora regresa a expandir 3 temas claves que introdujo anteriormente: la caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la Nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión.
Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un temblor o una cosecha. Y ahora se representa como una batalla final y es contada 2 veces, resultando en la reivindicación de los mártires. Ahora, Juan nos regresa a la 6ª copa, donde las naciones estaban reunidas para oponerse a Dios, y de repente Jesús aparece. Él es el gran héroe. Él es la palabra de Dios cabalgando sobre un caballo blanco, y Él está listo para conquistar la maldad del mundo. Pero pon atención, Él está cubierto de sangre antes de que la batalla siquiera comience. Y eso es porque se trata de su propia sangre, y su única arma es la espada de su boca. Es una imagen adaptada de Isaías. Juan nos está diciendo que el Armagedón no será un baño de sangre. Más bien, el mismo Jesús que derramó su propia sangre por sus enemigos, ahora viene proclamando justicia. Él les pedirá cuentas a aquellos que se nieguen a arrepentirse de las maneras en que hayan participado en la destrucción del mundo bueno de Dios. Y el destructivo fuego de infierno que ellos han desatado en este mundo de Dios justamente se convierte en el destino designado por Dios para ellos. Después de esto, Juan ve una visión con los seguidores de Jesús que han sido asesinados por Babilonia. Y ellos son resucitados y reinan con el Mesías durante 1000 años. Después de esto, el dragón que inspiró la rebelión de la humanidad contra Dios moviliza a las naciones del mundo para que se reúnan en rebelión contra el reino de Dios. Pero delante del trono de la justicia de Dios, todos ellos enfrentan las consecuencias de la derrota eterna. Así que las fuerzas del mal espiritual y todos aquellos que no quieren participar en el reino de Dios son destruidos. Se les da lo que quieren, existir por ellos mismos y para sí mismos. Y así, el dragón y Babilonia y todos los que los eligen son puestos en un aislamiento eterno y nunca más podrán corromper la nueva creación de Dios. Ahora, hay mucho debate sobre la relación de los 1000 años con esas 2 batallas. Hay algunos que piensan que se refiere a una secuencia cronológica literal. El regreso de Jesús seguido por un reino de 1000 años en la tierra llamado el milenio, seguido del juicio final de Dios. Otras personas piensan que los 1000 años son un símbolo de la victoria presente de Jesús y los mártires sobre la maldad espiritual, y que las 2 batallas representan el regreso futuro de Jesús desde 2 ángulos diferentes. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro. Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios.
Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad, cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el Apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las 7 iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el Rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Bien, mis hermanos, antes que ver, hermano. Chévere, ¿cierto? Una nueva visión probablemente de lo que pensábamos. Mañana hablamos al respecto. Porque nos dieron la canción, nos dieron las 9, las 10, las 11 y las 12. Bendiciones, mañana hablamos. Ok, profe, chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Dios le bendiga. Bendiciones.